Bienvenidos una vez más al componente técnico de gestión del riesgo asociado al cambio climático y la variabilidad climática del curso taller del Plan Integral de Cambio Climático Norte de Santander. En esta oportunidad abordaremos en nuestro tema 3 lo concerniente a la estimación del riesgo climático. Es un placer acompañarles nuevamente. Recuerden, soy el docente e investigador Efraín Francisco Visconti Moreno, quien con gusto les compartirá la temática de esta sesión. Iniciémonos mencionando lo que para la gestión del riesgo en el marco del cambio climático y la adaptación al cambio climático tiene que ver con la vulnerabilidad y el riesgo debido al cambio climático. Y es que fundamentalmente el objetivo principal de la gestión del riesgo de desastre en el marco del cambio climático y la adaptación al cambio climático es la reducción de la vulnerabilidad frente a los eventos extremos del clima y además aumentar la capacidad adaptativa de los elementos de la sociedad frente a los potenciales impactos adversos que pueden tener los eventos climáticos. Eso nos contextualiza en buena medida lo que persigue la gestión del riesgo de desastres en el marco del cambio climático. Es por ello que cuando nos proponemos evaluar el riesgo climático, debemos tener conceptualmente bien claro cómo lograremos la estimación de ese riesgo climático. En esta oportunidad, en el trabajo encomendado de estimar el riesgo climático en el Departamento Norte de Santander, hemos contado con la guía técnica presente en la tercera comunicación de cambio climático de Colombia, donde se pauta que el riesgo climático es la resultante de la amenaza por la vulnerabilidad, teniendo presente que la amenaza la expresaremos como la exposición frente a la amenaza climática y que la vulnerabilidad se compone de la sensibilidad entre la capacidad adaptativa. Como en el proceso técnico de estimación del riesgo climático, el conjunto de variables que componen cada uno de los factores involucrados en estos componentes se cuantifican, es decir, se llevan a valor numérico, nosotros podemos efectivamente aplicar esta ecuación para obtener como resultante de la evaluación el nivel de riesgo climático existente en el territorio. Por ello, entonces, es importante partir de la claridad metodológica con la cual se hace el trabajo de estimación del riesgo climático, que desde luego representa un esfuerzo enorme desde el punto de vista técnico, porque cada uno de estos componentes del riesgo involucra un número importante de variables de orden biofísico, pero también de orden social, económico, institucional, cultural, por mencionar algunas. Empecemos entonces por la amenaza. Y en este caso conviene aclarar lo que debemos entender como amenazas naturales.
Como amenazas naturales se definen aquellos elementos del ambiente biofísico que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él. El concepto de amenazas naturales se refiere a los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, en este caso los sismos y los volcanes, y a los incendios de vegetación, todos ellos con una ubicación, severidad y frecuencia que tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. Cuando de las amenazas nos referimos, se hace énfasis en la condición de natural, porque esto excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente por el hombre, como la contaminación y los eventos naturales inducidos por él a partir de sus condiciones sociales. En el caso de la amenaza asociada al cambio climático, pues es necesario tener presente que estaremos tratando lo que serían las amenazas de naturaleza climática. Pero sigamos avanzando y hagamos una breve clasificación del conjunto de estas amenazas naturales. Por eso encontramos en la literatura una clasificación de los tipos de amenazas biofísicas, entre ellas las atmosféricas. Las atmosféricas representan eventos tales como granizos, huracanes o ciclones, tornados, tormentas tropicales, vendavales e incendios de vegetación o incendios forestales. Cada uno de estos eventos entonces se considera que pertenecen a las amenazas naturales o amenazas biofísicas de tipo atmosféricas, dado que ellas se originan a partir del comportamiento de la atmósfera. Luego encontramos las amenazas hidrológicas, y entre ellas están las sequías, el proceso de desertificación, las inundaciones, la erosión y sedimentación, la salinización de suelos. Estas entonces vienen a estar incluidas entre las amenazas biofísicas o amenazas naturales hidrológicas, es decir, aquellas que guardan una relación directa con el comportamiento del agua en la superficie terrestre. Luego tenemos un tercer grupo de amenazas biofísicas conocidas como las geológicas hidrológicas, una clasificación bien particular porque engloba aquellas amenazas surgidas de procesos combinados entre factores geológicos e hidrológicos de nuestro ambiente. Encontraremos ahí los deslizamientos, las avalanchas, los desprendimientos de rocas, los hundimientos de tierra, los procesos de suelos expansivos, como las distintas versiones de amenazas geológicas e hidrológicas, y de las cuales continuaremos hablando más adelante, por ser de ocurrencia frecuente en la geografía del territorio colombiano. Es por ello entonces que cuando nos referimos a la amenaza asociada al cambio climático y la variabilidad climática, siempre tendremos presente aquellas de origen hidroclimático. Y debemos tener en cuenta que el riesgo a la ocurrencia de eventos extremos capaces de generar desastres que están asociados al entorno biofísico y a los efectos del cambio climático y su variabilidad climática se estudia a partir de la debida caracterización y análisis de las amenazas presentes en el territorio. Es por ello que en el caso del Departamento Norte de Santander tendremos en consideración como las principales amenazas de origen climático
a los deslizamientos en masa, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales. Es por ello que cuando hacemos revisión del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se mencionan estas 4 amenazas como las de mayor relevancia para el territorio del Departamento Norte de Santander. Y son consideradas amenazas asociadas al cambio climático por su naturaleza hidroclimática y geológica, lo cual guarda relación directa con los efectos del cambio climático y la variabilidad climática. Es así como entonces, a través del estudio de las amenazas presentes en el departamento, hemos podido consolidar productos muy valiosos que han caracterizado los escenarios de amenaza hidroclimática que se ciernen sobre el departamento norte de Santander. En la lámina observamos el mapa de escenarios de amenaza a deslizamientos en masa. Es un mapa temático de gran ayuda que permite observar aquellas zonas del departamento con escenarios de muy alta a alta amenaza a deslizamientos en masa, lo que encontramos en coloración roja y naranja. Fíjense cómo municipios como Toledo, Chitagá, El Tarra, Convención, Lourdes, Villacaro, resaltan por tener extensas zonas que constituyen escenarios de muy alta a alta amenaza por remoción en masa. Pero también Silos, Cácota, Herrán, Ragombalia, Arboledas, Salazar, Bucaracica, presentan importantes áreas con alta amenaza a remoción en masa. Luego encontramos extensas áreas del departamento en color amarillo que representan escenarios con media amenaza a deslizamientos en masa. Y si a eso le suman las de alta a muy alta, vemos como la mayor parte del departamento efectivamente presenta escenarios de media a alta y muy alta amenaza a deslizamientos en masa. ¿A qué se debe? Sustancialmente a las condiciones geográficas donde prevalece el paisaje de montaña, de altas pendientes, que en conjunto con una intervención antrópica intensa que ha conllevado una deforestación de grandes áreas en el paisaje de montaña, con un clima con periodos lluviosos importantes, se conjugan para generar esos escenarios de alta amenaza a deslizamientos en masa. Si observamos la gráfica que acompaña el mapa, encontramos cómo efectivamente en la estadística que ofrece la base de datos de eventos registrados de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, entre el periodo del 2000 al 2016 se encuentran un número importante de municipios que agrupan la mayor ocurrencia o la mayor frecuencia de ocurrencias de eventos de deslizamientos en masa: Gramalote, Cúcuta, La Bateca, Toledo, Chinácota, Herrán, Pamplona, Bochalema, El Carmen, Ocaña, Bucaracica, Chitagá, Ragombalia, Cácota, Convención, Durania, La Esperanza. Son de los municipios que presentan
mayor número de eventos de deslizamiento en masa. Y si eso lo comparamos con el mapa, encontramos importante coincidencia entre aquellos escenarios de media, alta y muy alta amenaza con los municipios que registran mayor número de eventos. Este es el punto de partida a través del cual se da inicio al estudio para la estimación del riesgo climático. Conocer los escenarios de amenazas climáticas sobre el territorio. Otro ejemplo lo representa el mapa de escenario de amenazas por incendios de vegetación o incendios forestales. En este caso, observamos cómo en el mapa encontramos registrado en color rojo las áreas de alta amenaza para incendios forestales, de color amarillo las áreas con media amenaza y de color verde las áreas de baja amenaza. Hay un color gris que representa aquellas áreas que no representan superficies combustibles. Es muy importante tener presente que cuando se trata de incendios de vegetación, el análisis se hace sobre la cobertura de vegetación en el territorio. Nuevamente encontramos con que hay una importante extensión del departamento que representa escenarios de alta amenaza, razón por la cual en la estadística encontrada en la base de datos de eventos de incendios forestales de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, vemos una ocurrencia de este tipo de eventos en municipios como Tibú, Cúcuta, El Zulia, Pamplona, Sardinata, Ábrego, Ocaña, Chinácota, Durania, Ragombalia, Bochalema, Salazar, La Playa, Gramalote, Lourdes, por mencionar los que tienen mayor número de eventos. Recordemos que la amenaza por incendios forestales surge de, en primer lugar, las características de la vegetación que representan el combustible, pero también de las condiciones climáticas, como son los periodos de sequía en conjunto con altas temperaturas, así como también un factor sociocultural en el cual la intervención del hombre representa también un factor a considerar en la amenaza por incendios forestales. A partir de ese análisis de la amenaza por incendios forestales y considerando los elementos expuestos en el territorio, como se ha mencionado anteriormente, recordemos que la exposición es la localización de los elementos del sistema humano y del sistema natural que pudieran ser afectados o alcanzados por el impacto de la amenaza. Es así entonces como traducimos el análisis de la amenaza en la exposición a la amenaza. Y esto se ve reflejado en mapas de exposición frente a la amenaza. A la izquierda de la imagen, de la lámina, encontramos la exposición a eventos de remoción en masa en el departamento. Y fíjense cómo hay algunos municipios teñidos de rojo, quiere decir que presentan una alta exposición a la remoción en masa. Otro conjunto de municipios amarillos que tienen una media exposición, y los verdes que estarían en una condición de baja exposición a la remoción en masa. A la derecha de la lámina observamos el mapa de exposición a eventos de incendios forestales. En este caso encontramos un número importante de municipios con una alta exposición a los incendios forestales y el resto del departamento en una condición de exposición media frente a los incendios forestales.
Este tipo de análisis se hace para cada uno de los eventos climáticos analizados: remoción en masa, incendios forestales, inundaciones y sequías, lo cual representa uno de los elementos claves dentro de la estimación al riesgo climático: la exposición a la amenaza. Y es de recordar que en el análisis de la vulnerabilidad se hace la evaluación de la vulnerabilidad con el objeto de conocer, estudiar y anticipar la susceptibilidad de un sistema o una sociedad de ser dañada o afectada como consecuencia de una amenaza. Esto se puede hacer a través de diferentes formas. Hay numerosas propuestas metodológicas. Sin embargo, para este caso se estima la sensibilidad y se evalúa la capacidad adaptativa como los dos elementos claves de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Y en ello se tiene en cuenta a las personas y a los elementos potencialmente vulnerables, como son los medios de producción, las edificaciones, viviendas, las superficies cultivables u otros medios de sostén, las líneas vitales y los elementos del ecosistema, por mencionar los más importantes. Es así entonces como de ese análisis que se logra a través de la revisión y estudio de numerosas variables involucradas dentro de cada uno de los factores que componen la sensibilidad, como son el componente humano, la infraestructura, el medio ambiente, los medios de sostén. Se hace una estimación de la sensibilidad total del territorio, recordando que la sensibilidad es la predisposición física del sistema de ser afectado por una amenaza debido a las condiciones de contexto e intrínsecas que potencian la ocurrencia de daños frente a un evento climático amenazante. Es así como un producto importante de esta evaluación es el mapa que aquí mostramos, donde se aprecia la sensibilidad o los niveles de sensibilidad en el territorio del departamento norte de Santander. Observemos que, manejando la misma metodología, donde el verde es la condición de baja sensibilidad, el amarillo es la condición de media sensibilidad y el rojo es la condición de alta sensibilidad. Vemos un conjunto de municipios como Chitagat, Toledo, Pamplona, Cucutilla, Arboleda, Salazar, Teorama, Convención, El Carmen, con una baja sensibilidad. Es decir, muestran condición favorable. Pero tenemos el resto del departamento en una condición media de sensibilidad. Es decir, que tienen una predisposición importante frente a la posibilidad de sufrir daño por un evento climático. Luego se ha procedido también al estudio para la estimación de la capacidad adaptativa, recordando que la capacidad adaptativa es la capacidad de un sistema y de sus partes o componentes de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente. Esto incluye la capacidad para preservar, restaurar o modificar y mejorar sus funciones y estructuras básicas luego de ocurrida la amenaza o luego de haberse presentado la amenaza. Fíjense entonces que la capacidad adaptativa es un componente importante igualmente dentro del análisis de la vulnerabilidad y se estima para cada uno de los elementos o dimensiones del sistema humano o del sistema ambiental. Es por ello
que cuando se hace el análisis de la capacidad adaptativa, entonces se tiene un enfoque sobre cada uno de los componentes considerados dentro de el sistema humano y ambiental. Es así como se saca la estimación de la capacidad adaptativa para el componente de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la capacidad adaptativa para el componente de desarrollo urbano, la capacidad adaptativa del componente de desarrollo rural, la capacidad adaptativa del componente de infraestructura y asimismo para otros. En la imagen se presenta el mapa resultante de la estimación de la capacidad adaptativa para el componente de biodiversidad y servicios ecosistémicos en el departamento norte de Santander. Y apreciamos cómo hay un número importante con una alta capacidad adaptativa de sus ecosistemas. Y esto resulta favorable. Pero lo que no es tan favorable es que otro número importante de municipios tengan una condición media de adaptabilidad o de capacidad adaptativa, que significa cierta condición de ser propensos de sufrir daño debido a una amenaza. En el mapa que ahora se presenta, se muestra el nivel de adaptabilidad o la capacidad adaptativa del componente de desarrollo rural en el departamento norte de Santander. Y este es el componente más preocupante en términos de su capacidad adaptativa, porque como apreciamos en el mapa, la evaluación ha arrojado que un número importante de municipios tiene una baja capacidad adaptativa. Esto quiere decir que están en una condición desfavorable frente a la oportunidad de resistir o de hacer frente al impacto de un evento climático. Y la otra parte del municipio y la otra parte de los municipios del departamento están en una condición media. Quiere decir que en términos generales el componente o la dimensión del desarrollo rural en el departamento tiene precarias condiciones de capacidad adaptativa, y esto quizás responde a la realidad, por cuanto cada vez que impacta un evento climático extremo en nuestro departamento, es el sector rural y la actividad de producción agrícola y pecuaria la que más se ve perjudicada. Es así como entonces se llega a la posibilidad de hacer la estimación cuantificada del riesgo climático frente a un evento climático extremo. Como se ha mencionado en un principio, este queda definido por los tres componentes que se han explicado. En primer lugar, la exposición a la amenaza. En segundo lugar, la sensibilidad. Y en tercer lugar, la capacidad adaptativa. Como cada dimensión o componente del sistema humano y ambiental tiene sus propias condiciones de vulnerabilidad, entonces el riesgo climático se estima para cada uno de los componentes que se han tenido en cuenta y que ya fueron mencionados. En la lámina se muestra el ejemplo de lo que fue la resultante de la estimación del riesgo a remoción en masa del componente de desarrollo rural en el departamento norte de Santander. Como se aprecia, se utiliza una escala de verde para el bajo riesgo, amarillo para riesgo medio y el rojo para alto riesgo. Y al observar el mapa del departamento, encontramos que algunos municipios como Silos, La Bateca, Bucaracica, Villacaro, Lourdes, La Playa, El Tarra, Herrán, Ragombalia,
presentan alto riesgo a remoción en masa en su componente rural. Luego encontramos otros municipios como Toledo, Cácota, Sardinata, Ábrego, Acarí, San Calixto, Convención, Durania y otros con un riesgo medio frente a la remoción en masa para su componente de desarrollo rural. Así como se van obteniendo los distintos mapas temáticos que muestren los escenarios de riesgo para cada uno de los eventos climáticos según cada uno de los componentes considerados. Y así se va concretando el análisis del riesgo climático en el territorio del Departamento Norte de Santander, que, como bien se ha señalado, permite definir qué medidas de adaptación serán las apropiadas para implementar en cada uno de los municipios de nuestro departamento con respecto a cuáles son los riesgos que en cada uno de ellos existe. Ese es el propósito fundamental de esta evaluación del riesgo climático: poder tener claro los escenarios de riesgo que permitan definir cuáles son las medidas de adaptación necesarias. Este es otro ejemplo: el mapa de riesgo a incendios forestales del componente de desarrollo rural en el Departamento Norte de Santander. Como vemos, hay un conjunto de municipios con bajo riesgo a incendios forestales, pero hay otro muy importante número de municipios con un riesgo medio, así como un conjunto de municipios con un riesgo alto a sufrir incendios forestales en su componente de desarrollo rural. Este será insumo clave para la definición del plan de adaptación al cambio climático en el Departamento Norte de Santander. Para finalizar, le dejamos la siguiente actividad para autoestudio. Consideramos importante que cada uno de ustedes haga una lectura detenida y consciente del capítulo 4 del documento de la Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es el capítulo referente a la vulnerabilidad y riesgo climático del territorio. A partir de ese capítulo ustedes tendrán una comprensión amplia de lo que representa el riesgo climático. Muchísimas gracias por su atención.